Vamos a revisar el diseño de un muro de sótano en base a los requisitos del ACI. Hace algún tiempo salió una versión del ACI que era simplificado, cuyo objetivo era realizar cálculos prácticos únicamente con el uso de una calculadora. En este caso vamos a revisar cómo sería el diseño de un muro de sótano en base a estos requisitos, utilizando en este caso una hoja de cálculo como es el MATCAD. Entonces procedemos con el diseño. Se nos plantea el diseño de este muro que ustedes pueden ver en pantalla, que tiene una altura de 350, altura total, y una altura libre de 3 metros. Digamos, este es un muro que tiene una losa en la parte superior, unas cadenas de amarre en la parte inferior. Aquí realmente vendría la zapata. Bueno, eso no vamos a revisar únicamente la parte del diseño del muro en sí. Entonces, una vez establecida la geometría, los parámetros fundamentales para el diseño es las características geomecánicas del suelo que está tras el muro. De acuerdo a esta metodología o a este código que estamos utilizando, vamos a reconocer dos formulaciones para el cálculo de la carga o presión de empuje que ejerce el suelo sobre el muro, uno para suelos finos, suelos cohesivos, y otro para suelos granulares. Este ejercicio está preparado para el cálculo de un muro considerando que el suelo es tipo cohesivo. Cuando el suelo es cohesivo, de acuerdo a las normativas o de acuerdo a la geotecnia, debe solicitarse en este caso o obtenerse la resistencia al corte del suelo no drenado que se encuentra tras el muro. En este caso, esta resistencia al corte del suelo se lo denomina como CU, que para este ejercicio práctico tenemos un valor de 50 kilopascales. Digamos, este es un suelo más o menos bueno, relativamente hablando, y tiene un peso específico de 20 kilonewton por metro cúbico, sería la densidad del suelo. Con estos parámetros se procede a calcular la presión que va a tener el muro debido al empuje del suelo. Si estuviéramos frente al diseño de un muro, de un muro que está sujeto a un suelo granular, entonces el parámetro en lugar de CU sería el ángulo de fricción interna. Tendríamos un valor de phi que tendría que ser utilizado en lugar de la resistencia al corte del suelo. Con esta explicación, entonces, procedemos de la siguiente manera. ¿Qué datos necesitamos entonces para el diseño de este muro de sótano? Nos planteamos pues los parámetros que tienen que ver con la resistencia, en este caso del muro. Tenemos el esfuerzo a la fluencia del acero de refuerzo, típico de nuestro medio, 420 megapascales. La resistencia a la compresión del concreto, 21 megapascales. La geometría general del muro, una luz libre de 3 metros, que se le llama L sub n, altura total del muro, 350, ¿ya? Y típicamente para el cálculo de un elemento tipo área, digamos, necesitamos fijar su ancho, típicamente lo fijamos en 1 metro. Esos serían los datos generales o globales del muro. Luego, las propiedades del suelo, como ya lo expliqué, el peso unitario del suelo, que viene del estudio de suelos, y como se trata de un suelo arcilloso, tenemos la resistencia al corte no drenado, SU.
que tiene un valor de 50 kilopascales, que es para un suelo de mediana calidad. El siguiente paso sería complementar la geometría, en este caso el espesor del muro, es decir, que con qué espesor vamos a realizar el diseño. Recuerden ustedes que dentro de ingeniería siempre los diseños en general se basan en prueba y error. Es decir, suponemos ciertos valores, los comprobamos, si cumplen, pues ese sería el diseño, uno de los tantos diseños que pueden haber, ¿no? Porque cada cual tiene su criterio y el diseño de uno de estos elementos puede, pues, tener algunas soluciones. Alguien puede tener un espesor más grande o menos grande, un armado mayor o menor. Al final, todo conlleva a que se tengan que cumplir los requisitos que establece un código. Pueden haber inclusive diseños con diferentes calidades, en este caso del material, puede ser hormigón de 24 megapascales, puede también ser otra solución. En este caso, pues vamos a seguir estos criterios que ustedes ven en la hoja, con estos datos. Siempre las normas van a tratar de guiarnos un poco en tener valores razonables del diseño. Por eso es que acá se establece un espesor mínimo. De acuerdo a esta normativa, tenemos que en su inciso 14.11.10.5 se establece un espesor mínimo de 190 milímetros. Bueno, esta es una transformación de unidades, realmente serían 200 milímetros, pero bueno, lo vamos a dejar tal cual lo pone el código, 190 milímetros. En este caso se escoge, como les digo, por criterio, por lo que hacemos en el medio, un espesor de 250, quedando claro que puede ser también 200, esa sería otra solución, mucho más armado posiblemente, pero sería otra solución plantearse en 200. En este caso lo estamos planteando con valores probablemente que yo personalmente los utilizo bastante, 250. Luego viene esta parte del recubrimiento mecánico, recordándonos las clases de concreto. El recubrimiento mecánico no sería más que la distancia del acero que se encuentra tensionado a la fibra extrema, ¿sí? Entonces este sería el recubrimiento mecánico. Como estamos utilizando un código un poco práctico, un código, en este caso, el mismo código en este inciso 14.11.12 recomienda que se puede utilizar directamente con 8 centímetros, 80 milímetros. Claro, si quisiéramos ser un poco más precisos, pues tendríamos que este recubrimiento mecánico sea igual al recubrimiento libre, ¿no es cierto? Que para el caso de muros que están en contacto con el suelo, de acuerdo a las normativas, se trabaja entre 7 y 7,5 centímetros. Y luego habría que sumarle el diámetro, la mitad del diámetro de la varilla que vayamos a colocar. Que como no conocemos la varilla, se volvería iterativo. Pero como les digo, ya desde el punto de vista práctico, considerar los 8 centímetros nos lleva a resultados razonables. Y ustedes saben que dentro de ingeniería, pues el mismo hecho de tener valores un poco variables de la resistencia al corte del suelo, si ustedes hacen, si el estudio de mecánica de suelos es realizado por algunas personas, vamos a tener algunos valores y algunas variaciones. Entonces esa es la razón por la cual a lo mejor no es tan práctico ser tan finos en determinar exactamente el recubrimiento mecánico, sino un recubrimiento que sea razonable, que en este caso la norma nos da que se puede utilizar 8 centímetros. Una vez definido estos parámetros, vamos complementando los cálculos. Lo primero es el peralte efectivo, ¿sí? Que sería en este caso, esto de aquí sería peralte efectivo. ¿Ya? Que viene a ser, nuevamente, si esta es la sección que estoy analizando,
aquí está el acero de refuerzo, pues el peralte efectivo es la distancia de la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero de refuerzo, que me sirve para el cálculo de los momentos resistentes de mi sección. Y esto de acá sería el DC, que es el recubrimiento mecánico, y esta es la sección total, que en nuestro caso es 250. ¿Ya? Por eso nos da que el peralte efectivo aquí es de 170, con miras al cálculo del momento resistente de mi sección. Luego vamos a la parte geotécnica. ¿Cómo calculamos la presión de tierra que va atrás del muro? Y aquí les pongo una captura de lo que dice el código que estamos revisando. Entonces tenemos P, que viene a ser la presión que actúa tras el muro, que para el caso de suelo granular es igual a 0,65 K sub A, o el peso específico del suelo retenido por su altura. ¿Ya? El K sub A es una formulación que está en función directa del ángulo de fricción interna. Y para suelos cohesivos, esta normativa nos da tres posibilidades de cálculo dependiendo de la resistencia no drenada del suelo, que son para suelos cohesivos. Si el suelo es mayor, su resistencia es mayor a 100 kilopascales, 0,20 por el peso específico por la altura. Si está entre 25 y 100, 0,30. Cuando es menor a 25 tenemos 0,40 por el peso específico por la altura. Ya. En este caso, como tenemos un valor de 50, nos encontramos en este tipo de suelos intermedios. Utilizamos el valor de 0,30, entonces la presión que va a haber de suelos tras nuestro muro, en este caso es de 21 kilopascales. Una vez determinada esta presión que va a estar tras el muro, esta presión la tenemos que mayorar. ¿Sí? Para utilizar este procedimiento pues, típico de factores de mayoración de carga, ¿no? En donde la carga pues tiene que ser mayorada. Basado en el mismo código pues nos presenta esta formulación. En este caso, cuando hay presencia de empuje lateral, tiene que utilizarse un factor de 1.6, que es el único que tenemos en este caso. Mayorado, pasamos a 33.6 kilopascales. Bien, vale la pena explicar que en este caso nosotros tenemos un muro, ¿sí? Que se encuentra apoyado en la parte superior, apoyado en la parte inferior. Aquí hay un pequeño realmente empotramiento, acá abajo también. Entonces, de acuerdo a la teoría de suelos y de acuerdo al procedimiento que nos presenta este código, pues la carga, como ustedes conocerán, cuando el muro es libre, no está apoyado, se presenta el típico triángulo de presiones de carga, ¿sí? En donde la presión, la parte inferior, simplemente es igual al K sub A, el peso específico por la altura. En este caso, de acuerdo al procedimiento que estamos siguiendo, la carga que se nos está dando, puesto que es apuntalado, y estas expresiones están preparadas para considerar como si esto se tratara, por el hecho de ser un muro apoyado en la parte superior, nos están dando ya un valor, si se quiere, promedio de presión. En este caso, para nosotros, esta carga es de 0, ya mayorada de 33.6 kilopascales. ¿Sí? Es decir, hemos llegado con estas formulaciones a tener una carga equivalente para este tipo de diseño. Una vez realizado eso,
lo que hacemos es tratarlo al muro como si fuera una viga apoyada en la parte superior y en la parte inferior, y dentro de la normativa que estamos revisando se nos presenta la fórmula que deberíamos ocupar para el cálculo del cortante último. Y cuando nosotros revisamos una viga simplemente apoyada, simplemente dividimos, ¿no es cierto?, la carga PU por la longitud para 2 y obtenemos las reacciones en los extremos que vienen a ser los cortantes. En este caso, la normativa pues nos da un factor también de mayoración, porque no es exactamente una carga distribuida, es un poco más complejo, pero de manera práctica se nos entrega esta expresión que está en la parte 14, 11, 13, 1.15 de la carga mayorada por su longitud para 2. Aplicamos esa formulación, ¿sí?, con los datos que tenemos, y tenemos que el cortante o las reacciones en los extremos es de 57.96 kN por metro, ¿sí? Esto es para 1 metro de ancho de muro. Entonces, este corte generado por ese empuje de suelo lo tenemos que revisar si ese espesor propuesto de 25 centímetros es suficiente. ¿Ya? Para revisar la parte del corte, el código que estamos revisando nos dice que el diseño de un muro pues es el mismo que una losa maciza, es decir, la resistencia de materiales utilizada, o la teoría de resistencia de materiales utilizada es la misma, obviamente, porque es una placa, ¿sí? Es una placa de hormigón, una losa maciza, igual que la de una placa de hormigón, entonces los procesos son los mismos, por eso en 14.11, o en este inciso 14 que trata de muros de sótano, nos envía a que revisemos la parte de losas. Por eso acá cambia de 14 a 7, que es la resistencia mínima de diseño cortante, y acá se nos indica cuál es la formulación, o cuál es, desde el punto de vista de la resistencia de materiales, cuánto es lo que resiste el concreto. Y esta sería la formulación, sería en sí el concepto. Tenemos un elemento macizo que está solicitado por una fuerza de cortante, que en este caso para nosotros es aproximadamente 58 kN, y lo que resiste en sí como material es lo que vemos en esta parte de aquí. Listo, con esa información, puesto que nosotros el FIA, la misma normativa, pues este sería el factor de reducción de resistencia, ¿sí?, puesto que estamos utilizando el RFD, ¿no? Ya mayoramos nosotros la carga, ahora estamos haciendo una reducción de la resistencia en este caso del concreto, y se establece pues que se trabaje con un factor de reducción de 0.75. Conocemos la resistencia del concreto, y eso es todo lo que necesitamos para saber cuánto resiste el concreto en estado puro. No existen, digamos, refuerzos como estribos que ayudan o contribuyen a la resistencia del cortante, pues son elementos tipo área en los cuales el único que resiste es el concreto. Entonces aplicamos esa sencilla fórmula. Este F'C no tiene unidades, o mejor se establece que sean megapascales. Como se está utilizando la hoja de cálculo, hay que hacer esta pequeña transformación para anular la unidad nada más. Entonces, aplicando la formulación, podemos ver que lo que resiste al cortante 1 metro de muro de 25 centímetros de espesor, ¿sí?, que está aquí en el peralte efectivo, por 1 metro es de 97.38. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Cotejar el cortante actuante para el resistente y ver en qué porcentaje estamos trabajando. En este caso casi es al doble, es decir, por corte no tenemos problema, estamos con unas relaciones de capacidad bastante buena, por lo tanto cumple, así que esos 25 centímetros han sido suficientes.
Luego vamos a la otra parte, que ya sería revisar la armadura. ¿Ya? Acá vamos a hacer lo siguiente. Para revisar la armadura, primero vamos a establecer cuánto es lo mínimo que yo le debo poner a mi muro. Un muro de 25 centímetros de espesor. ¿Cuál es la cantidad mínima de acero que le debo colocar? Y una vez establecida esa cantidad mínima de acero que le debo colocar, voy a determinar cuánto es capaz de resistir al momento esa cantidad mínima que yo le he colocado. Esa es una manera, me parece correcta, de realizar los diseños de elementos de hormigón, ¿ya? Porque me permite dimensionar cuánto es lo que significa esa armadura mínima en términos de momento flector resistente. Eso es lo que vamos a hacer. Basado en la misma normativa, ¿sí? Nos dice que la armadura principal, aquí está hablando de losas, expliqué que se debe a que es lo mismo de acuerdo a esta normativa, y es lo mismo de acuerdo a la realidad también, nos da el concepto de cuantía mínima. Y la cuantía mínima es igual al 2 por 1000, ¿sí? De la sección total. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, que la cuantía que se debe colocar por armadura principal, de acuerdo a la normativa que estamos manejando, es el 2 por 1000 de la sección bruta. Involucra el B total y el H total, es decir, no habla del peralte efectivo, sino de la altura total. ¿Ya? Porque al final esta es una cuantía por retracción de fraguado y temperatura que nos está exigiendo la normativa. Algo que debe quedar claro es que, y luego lo vamos a ver al final, es que estas cuantías mínimas son, en este caso, por retracción de fraguado y temperatura. Pero si ustedes están diseñando un muro de sótano en donde se prevé que va a haber nivel freático alto y que va a haber posible infiltración de agua, y se quiere lograr de alguna manera por vía del acero de refuerzo una estructura más estanca, una estructura impermeable, claro que no solamente el control del acero de refuerzo nos ayuda a eso, pues hay que utilizar hormigones también adecuadamente dosificados con aditivos para que sea ese muro impermeable, a más de barreras de humedad, etcétera. Pero también es fundamental que la cuantía de acero que se coloque sea la adecuada para minimizar el agrietamiento que tiene el hormigón. Entonces la cuantía ya no va a ser ese valor, van a ser posiblemente, ya vamos a ver al final que esa cuantía puede ser el doble inclusive si estamos frente a estructuras donde hay nivel freático, y eso hay que tenerlo muy muy claro, que inclusive cuando se hace el diseño de una piscina que sigue los mismos procedimientos, aproximadamente el mismo procedimiento que estamos siguiendo acá, lo que cambian son las cargas, ¿sí? Pero la revisión del corte, la revisión de la cantidad de acero y de las cuantías mínimas, ahí la cuantía mínima cuando es un tanque de agua o una piscina son mucho más grandes, y vamos a ver una tabla del ACI en donde en función de la longitud del elemento o la separación entre juntas que se dejen, esa cuantía va a tener un valor que evidentemente busca minimizar el agrietamiento que toda estructura de hormigón tiene para poder llegar a lograr el objetivo de que la estructura sea estanca. Bueno, entonces en este caso vamos a suponer que es una estructura donde no tenemos problema de agua, de nivel freático. Entonces trabajamos con el 2 por 1000. Listo. Entonces multiplicamos el 2 por 1000 por el espesor seleccionado, y nos da que debemos colocar mínimo 5 centímetros cuadrados por cada metro lineal. Ya dentro de elementos en general tipo área, en este caso muros, tenemos que revisar también que la separación que yo elija, ¿sí? No sea demasiado grande como para que
puedan producirse grietas entre barra y barra. Entonces aquí viene la recomendación de las normativas de la CI, en este caso de la que estamos manejando en este momento, que la separación de barras debe ser menor a 3 veces la altura del elemento y también menor a 300 milímetros. Esta separación de aquí es para las barras principales. Más adelante vamos a ver que para las barras secundarias, puesto que el muro, este muro que estamos diseñando, el acero principal pues es el vertical y habrá un acero secundario horizontal, que será obviamente, como es manifiesto, el secundario va a tener una cuantía mínima que va a ser en este caso la misma del 2 por 1000 y una separación también que hay que cuidar. Y adelantándome para tener un enfoque global de los criterios de lo que es armadura principal y armadura secundaria, ya les digo en este momento que la cuantía para la armadura principal y la secundaria es la misma, con la salvedad de que cuando hablamos de cuantía mínima, esta cuantía mínima sería para la cara que está sometida a flexión, ¿ya? Esta sería para una cara que está sometida a flexión, pero digamos momento positivo, y para momento negativo también tendría que ser la misma. Pero cuando tratamos de la armadura secundaria, en cambio, este 2 por 1000 es para el área bruta total. Eso quiere decir que ahí sí puedo separar en 2 capas, es decir, el 2 por 1000 dividiría 1 por 1000 para la cara interna y el otro 1 por 1000 para la cara externa. Esa es la diferencia. En tanto que cuando hablo de armadura principal, el 2 por 1000 va exclusivamente a la cara que está sometida a flexión. Que si las dos caras están sometidas a flexión, como es el caso más general, yo voy a tener que tener cuantía mínima en la una cara, el 2 por 1000, y cuantía del 2 por 1000 en la otra cara. ¿Sí? En cambio, cuando hablo de la cara del acero secundario, ahí sí se puede dividir. ¿Ya? Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es la separación del acero de refuerzo. Cuando hablo de la armadura principal, tengo en este caso 3H y 300 milímetros. Cuando hablo de la armadura secundaria, que es lo que vamos a ver luego, ya, pero para que quede claro el enfoque de estos dos requerimientos, ya no es 3H, es 4H, y ya no es 300, es 350. Esas son las dos diferencias. ¿Ya? Entonces, lo volvemos luego a revisar en la hoja de cálculo. Entonces, continuemos. Para el acero principal, la cara que tenga flexión, le vamos a colocar el 2 por 1000. Y la separación sería 3H y 300. Concretamente, para nuestro proyecto, no podemos separar más de 750 milímetros, 75 centímetros, y no nos podemos ir más allá de 300 milímetros. Es decir, no podemos irnos más allá de 300 milímetros de separación, póngase la barra que se ponga. Esto es independiente del diámetro escogido. ¿Sí? Esta normativa busca tratar de cruzar las grietas que se puedan formar en el hormigón, o que de hecho se forman. ¿Ya? Entonces vamos con la armadura principal. En esta hoja se ha preparado dos pequeñas funciones. Son una hojita de marca, sencilla de manejar, como pueden ver. Se han preparado dos funciones que yo las explico ahora. Estas se las puede poner inclusive en el encabezado de la hoja o en algún lado. La primera es una función, ¿sí?, que me permita calcular el área de una varilla. En el MATLAB tipen tal cual está aquí, ¿no? ABA es el área de la varilla, entre paréntesis va la variable, que es el diámetro de la varilla. 2 puntos igual, esta es la fórmula del área de una varilla. Pi por esta variable que está entre paréntesis, que es la que va a cambiar, al cuadrado sobre 4. Cuando yo llamo a esta función y en los paréntesis le pongo el diámetro, me arroja ya el área. Simplemente es para un poco simplificar los cálculos. Esta es una fórmula simplificada que nos da esta normativa para el cálculo del momento resistente, ¿ya? Y que está preparada aquí también como una función.
Es decir, los datos que yo necesito de esta función es la cantidad de acero, el límite de fluencia del acero y el peralte efectivo. Ingreso estos datos, se hace esta operación y me da cuál es el momento resistente, que aquí se denota como pi momento nominal, para saber que es un momento que nominal ya afectado por el factor de reducción de resistencia. Entonces, esta es una, digamos, de las novedades, si quiere, o de los cambios de esta normativa, en la cual simplifica bastante la fórmula del cálculo del momento resistente a flexión de una sección. ¿Ya? Si revisamos un libro de hormigón armado, pues vamos a ver que hay una teoría bastante o medianamente extensa para explicar esta resistencia. Aquí les podría explicar rápidamente en qué se basa. Es en algo bastante sencillo. Si yo tengo esta sección, ¿no es cierto?, que tiene una altura que representa la sección de mi muro, que es H, y hemos dicho que estamos trabajando con 1 metro, ya para calcular la cantidad de acero, y estamos colocando aquí una serie de varillas, ¿no es cierto?, que para mí esto de aquí simplemente es AS, es la cantidad de acero. Tenemos que de aquí a acá está la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del acero de refuerzo, y nosotros sabemos que el momento en general por resistencia de materiales momento es igual a fuerza por distancia. ¿Ya? Eso es lo que se está aplicando acá. ¿Cuál es la fuerza en este caso? La fuerza es la que se genera aquí en el acero de refuerzo, que conocemos por resistencia de materiales que la fuerza es igual a FI por AS. Si yo multiplico FI por AS, me sale una fuerza. Y tengo acá el brazo. Entonces, si nosotros vemos la fórmula, esta parte de aquí, AS por FI, es la fuerza, y esta es la distancia. Eso es todo. Y luego viene este factor de aquí, que es el phi, que es el factor de seguridad 0,90 para elementos que trabajan en flexión, de acuerdo a la CI. 0,85 es el factor que viene a regularizar el bloque de compresión, que realmente aquí hay un bloque de compresión, por aquí estaría la compresión. Eso es, digamos, entonces la distancia entre esta compresión y esta fuerza es la que me da realmente el momento. Pero acá, simplificadamente, se toma como D, ingresa el 0,85 y de alguna manera esto se compensa. Y el resultado es que el momento resistente con esta fórmula es muy, muy aproximado al momento resistente con la formulación convencional, con la formal, digamos. Pero ya dentro del aspecto práctico de la ingeniería civil, dado todo el tipo de simplificaciones que tenemos que hacer, pues para mi criterio al menos es suficiente esta fórmula para las precisiones que manejamos en el diseño. En todo caso, eso ya queda a criterio, ¿ya? Pero se puede implementar la fórmula formal, digamos acá, que no va a haber mayor diferencia. Pero como se trata de un diseño basado en reglas prácticas, que como les decía inicialmente, el mismo código establece que esto se puede hacer hasta con una calculadora de mano, entonces por eso estamos hablando de fórmulas bastante sencillas. Entonces, estas dos fórmulas que ustedes ven aquí en esta hoja de cálculo se las ha dejado como funciones porque yo voy a estar requiriendo en cada instante, en función de la cantidad de acero, más que nada, la cantidad de acero, determinar cuál es el momento resistente. ¿Sí? Pude también en esta función dejar el FI y el D ya sin cambios internos y únicamente cambiar el AS. Realmente lo pude haber hecho así. Acá queda de esta forma un poco más generalizada. Explicadas estas funciones, entonces me impongo un diámetro de varilla como cualquier diseño, y cualquier diseñador puede optar por un diámetro a su gusto,
¿Ya? Las normativas también establecen ciertos diámetros mínimos, digamos, ¿no? Y si no mal recuerdo, esta normativa que estamos utilizando parece que establece inclusive como diámetro mínimo 16 milímetros. En nuestro medio, pues nuestros muros sí se construyen como diámetro mínimo de 12 milímetros para arriba. Entonces, se establece el menor diámetro que hemos utilizado. Pero realmente puede ser también menos. No le veo yo inconveniente que utilice vallas inclusive de 8 milímetros, que pueden funcionar bien. Entonces, se establece el diámetro y hacemos uso de la función, metemos el diámetro y nos dice pues que esta valla de 12, que es lo típico, ¿no? Tenemos una área de 11.3 centímetros cuadrados. Luego de eso, sacamos la separación que tenemos que colocar en función del acero mínimo. Aquí estamos trabajando con el acero mínimo. Si yo le coloco el acero mínimo con una varilla de 12, yo tengo que poner entonces esta varilla de 12, simplemente hago una división del área de la varilla para el acero, en este caso de 5 centímetros, ¿sí? Que estaba por acá, ST, y obtenemos una separación de 226 milímetros. Y esta separación, ¿sí?, tiene que ser inferior, o esta separación no tiene que superar la mínima separación que se estableció en 300 milímetros. Por eso aquí comparamos, decimos, veamos, esta de aquí, ¿me superó los 300 milímetros o no? No, está por debajo, entonces la tomo como válida. Si yo con esta varilla o con la que ustedes coloquen superan los 300, pues, simplemente mi armado será la varilla que ustedes colocaron con los 300 milímetros. No puedo superar esa separación. Entonces 226 y decimos sí, estos 22 centímetros están bien para, o cumplimos con la normativa. ¿Ya? Luego de eso, tendríamos que, de alguna manera, colocar un espesor que sea trabajable, ¿no? Una separación trabajable. En ese caso, la real, basado en este dato, digo, no puedo poner 22.61, voy a poner 220, voy a poner 200, 180, eso es, ahí es criterio de quien está haciendo el diseño. Entonces, yo en este ejercicio me estoy pegando lo más posible, posiblemente con el criterio de hacer economía, de utilizar una separación de 220 milímetros con la varilla de 12 impuesta. Con esto ya envías a hacer el cálculo del momento resistente para una sección de 1 metro, establezco cuántas varillas voy a tener en ese metro de muro. Y me da que simplemente para el 1 metro que tengo establecido, para la separación que tengo acá, me da que tengo que tener 4.54 varillas. Evidentemente, se puede decir, no, pues ¿cómo vamos a tener 4 o 5 varillas? Sí, no tendríamos, digamos, que redondear, diríamos 5 varillas, por ejemplo, pero como no es cierto que tengamos 1 metro tampoco, el muro puede tener 16, 20 metros, lo que es cierto es que podemos poner a cada 22, esto de aquí sí lo aceptamos como una forma simplemente de poder calcular el momento resistente, ¿sí? Porque si esto le altero y hago lo inverso y saco la separación real, esta separación me va a salir a cada 22.3, es decir, a valores que no son prácticos en obra de colocar. Ya lo que es práctico es tener una separación redondeada. El número que yo coloco aquí simplemente es un artificio de cálculo, nada más. Entonces, si yo tengo en 1 metro 4.54, respetando esta separación que es práctica de 220, el área de acero que yo le voy a colocar hipotéticamente en 1 metro es 5.14 centímetros cuadrados, que evidentemente es mayor a los 5 centímetros que me puse como mínimo. ¿Sí? Que habría que chequear porque a lo mejor no se ocurra haberle cambiado acá la separación, algún error en la separación, y vea que esto me bajó de 5, hay algún error, ¿no es cierto? Es decir, alguien se equivocó y dijo
voy a poner una separación de 300, por ejemplo, me bajó a 377 y ya me estoy dando cuenta, y a lo mejor se podría poner aquí algún aviso en la hoja, ¿no? Que metí mal los datos porque me estoy pasando de este valor. Le tengo que poner, pues, menos, un poquito menos de esto. Y ahí estoy con los 514 y estoy colocándole el mínimo. Con eso, entonces, como ya tengo el AS, un AS que me representa, ¿sí?, una varilla de 12 a cada 220, quiero saber cuán momento resistente me genera, cuánto me gano de momento resistente con esa separación que obedece a una cuantía mínima, ¿ya? Aquí está la función que yo les expliqué en la parte anteriormente, ya sacada para que la revisen de la norma, ya esta forma simplificada de calcular el momento nominal con la explicación que ya les di. Aplico la función y me dice que yo puedo llegar a obtener con esta separación que obedece a una cuantía mínima 28 kilonewton por metro. ¿Ya? Esto que yo les estoy indicando es un procedimiento que yo utilizo y me parece a mí personalmente que es más entendible. Es decir, parto de una cuantía mínima, reviso las separaciones que me da la norma y al final quiero saber cuánto de momento resistente me gano con esa cuantía mínima. Listo, y luego voy a la norma. Entonces la normativa me presenta ya para armarlo al muro de sótano estas formulaciones, ¿ya? Que como ustedes pueden ver, pues son las formulaciones que hemos aprendido pues en los primeros ciclos de la universidad. Es decir, ¿qué hace la normativa? Dice que el acero, en este caso, que está en contacto con el aire, puesto que la carga está acá, esto va a estar como simplemente, primero lo trata como si fuera simplemente apoyado. Está simplemente apoyado, ya que sería el extremo, digamos. Dice, bueno, vamos a suponer que está simplemente apoyado, ¿ya? Y se generaría, ¿no es cierto?, un diagrama de momento, más o menos así, que sería el momento positivo, ¿ya? Y como ustedes pueden ver aquí, simplemente la carga que tenemos calculada por la longitud libre al cuadrado sobre 8. Esta formulita es una fórmula típica de una sección simplemente apoyada, ¿ya? Que es lo que le genera esta presión de suelos. Listo, entonces fácil. Ahora bien, puesto que no sabemos dentro de, como digo, la ingeniería hay muchos aspectos un poco complejos, no sabemos si esta losa realmente le esté dando algo de empotramiento, esté impidiendo el giro libre de este extremo, ¿ya? Entonces, en base a las normativas, las investigaciones que se realizan, pues se establece que en esta parte de aquí puede existir, ¿ya?, esta es como una parte discontinua, ¿no es cierto? Puede existir, o no puede haber esa libertad de giro, por lo tanto puede generarse un momento negativo, y por eso la normativa dice que en este lado también se debería armar con un momento flector un poco más bajo, ¿ya? Porque es la misma fórmula de calcular un momento flector, pero en este caso para 24, y nos indica que más o menos, como es pequeño este desarrollo, se coloque esta armadura hasta 1/4 de la luz, ¿ya? Pero en la parte de abajo, el hecho de reconocer que esto de aquí es más rígido porque hay una cimentación, entonces reconoce el hecho de que esto puede haber un mayor empotramiento, se puede impedir la rotación de una manera más significativa. La normativa trabaja también aquí con un W² sobre 8. Y evidentemente, como este momento negativo puede ser más importante, ¿sí? Tiene que trabajarse o extenderse este refuerzo hasta 1/3, ¿ya? Esos son pues las recomendaciones de esta normativa. Basado en eso, entonces se procede a hacer el cálculo. Entonces vamos a ver momento negativo, vamos a llamarle negativo al que esté en contacto con el suelo,
L cuadrado sobre 24, entonces aplicamos la fórmula sencilla, no tenemos la carga ya mayorada, la longitud 24 y 1 metro de ancho. 12.6 kilonewton por metro es lo que exige la presión de suelo tras el muro, ¿sí? Y nosotros estamos con 28 como mínimo, no podemos tener menos, ¿no? Porque es la cuantía mínima, entonces simplemente diríamos que colocándole el acero mínimo en esta parte, nosotros estamos de más, estamos con 22, hacemos la relación del momento resistente por el momento, el momento actuante, este es el momento actuante por el momento resistente con la cuantía mínima, estamos trabajando alrededor de un 50% en eficiencia, ¿sí? Este de aquí está de más. ¿Ya? Entonces hacemos el chequeo, vemos que la relación es menor a 1, ok. ¿Ya? ¿Y qué longitud nos dice la normativa? 1/4 de LN. Entonces ya con eso vamos armando nuestro esquema estructural. Luego vamos al acero positivo. En el acero positivo, ¿qué cambia? Solo el factor 8. Necesitamos 37.8. ¿Cuánto tenemos? 28. No me alcanza, ¿no es cierto? Entonces, pues allá vienen los criterios. ¿Qué hacemos? Esto le armamos con otra separación, le armamos con otro diámetro, ya vienen los criterios. En este caso, bueno, aquí lo que se está haciendo es comprobar, ¿no? Comprobar. Si yo le pongo el mínimo, me estoy pasando de 1. Cuando me paso de 1, la relación es mayor a 1, pues quiere decir que demanda ha superado la oferta, por eso supera el mínimo, entonces tengo que cambiar el diseño. En este caso, como criterio, se está cambiando el diámetro de la varilla. ¿Ya? Se mantiene la separación de 220 constructivamente, pues si esta varilla, estamos diciendo que le vamos a armar con un phi de 12 a cada 220. Si voy a poner el de acá, las separaciones por un aspecto constructivo deben mantenerse paralelas, o sea, en la misma alineación, ya, porque si no se nos complica un poco el asunto del fundido, la colocación de los separadores. Entonces siempre deben enfrentarse en la misma alineación. Por eso acá se está manteniendo la separación, cambiando el diámetro. Hago esto, entonces el número que voy a necesitar es el mismo, que es hipotético en este caso. Utilizo mi función, ya no vuelvo a repetir la fórmula, solo utilizo la función cambiando la varilla. Evidentemente la varilla de 14 tiene esta área de aquí, 15.4 centímetros, 1.54 centímetros cuadrados, número de varillas 6.97. Con eso ya sube evidentemente el momento resistente utilizando la función y estoy con una buena relación. Cuando es 1 es óptima, ¿no? O un poquito menos de 1, es decir, estoy colocando lo que he calculado, es decir, la capacidad es igual a la demanda. Si puedo llegar a 1 sería perfecto. Recuerden que ya estoy utilizando factores, si se quiere, de seguridad. Estoy utilizando un 0.90, 1.6 carga mayorada, así que aquí por si acaso no tengo que controlar ningún factor de seguridad. Si yo llego al 100% es lo óptimo. Mi capacidad es igual a mi demanda, he logrado optimizar. Estamos cerca de 1, ok. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Si vamos revisando que yo esta parte de aquí voy a armar con un phi de 12 a cada 220 y esta de acá un phi de 14 a cada 220. Que no les gusta el 220, cambian a 200. Ya eso depende ya del proyecto. A veces cuando el proyecto es para gente que se complica un poco las lecturas, bueno, podemos redondear. Si es un proyecto en donde queremos optimizar, porque a lo mejor esas separaciones en muros bastante largos pueden hacer algo de economía, pues ya eso sí ya es criterio. Luego vamos al otro acero. El otro acero, el negativo inferior es igual al positivo, es decir, todo este procedimiento de aquí es el mismo. Ya es un copy-pega, porque es el mismo.
El mínimo lo único que va a cambiar es que va colocado en el otro lado y que esta longitud de aquí es de 1/3. Entonces vamos a ver. Ya, igual, si es el primer chequeo, no supera el mínimo, cambiamos a 14, 0,98, y aquí lo que nos faltaría calcular es que la longitud sería de 1 metro. ¿Ya? Y con eso nosotros tenemos ya el diseño de este muro. Simplemente diríamos, bueno, esto de aquí iría un phi de 12, un phi de 14, ¿no es cierto? A cada 220. Si alguien quiere 200, también está bien. ¿Ya? Reemplazo este L sobre 4 por 0,75. Así iría mi plano. Y esta parte de aquí sería un phi de 12 a cada 220. Este de aquí, un phi de 14 a cada 220. Y esta de acá, 1 metro. ¿Ya? Lo que nos faltaría definir son estos que ya serían para nosotros el refuerzo secundario. ¿Ya? Este esquema es del código, ¿no? Aquí lo que está faltando es que también necesitamos meterle unas varillitas acá, también secundarias, en esta cara. Deberíamos poner, ¿no? Y luego vamos a ver cuáles serían los criterios de colocar esta armadura. Deben haber algunos. ¿Ya? Hasta aquí esta primera parte del video. Luego vamos a completar ya la armadura secundaria y volver a hablar del tema este de cuál sería la cuantía mínima si en este muro, por ejemplo, existiera nivel freático. Y luego vamos a hacer también un cálculo con un suelo granular, que serían los próximos videos. Muchas gracias.